Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que me escuchen, la zona horaria, bla, bla, bla. Yo soy el Dan, el Megadan, Megapagot, Megutista, como quieran decirme, como me conozcan. Y en esta ocasión pues voy a exponer sobre lo que sería un tema entre comillas controversial, ¿no? Porque pues hoy en día tenemos esta especie de dualidad, de competencia, de fragmentación que hay entre la ciencia y el arte. ¿Por qué? Porque pues tenemos estos vatos, ¿no? Que tienen todo como la ciencia es lo máximo, se creen científicos entre comillas, pero no tienen ningún conocimiento sobre ello. Y también está esta otra parte, que pues son los artistas, los podemos denominar entre comillas románticos, ya que solo se guían por lo que sean sus sentimientos, todo es subjetivo y su pinche madre, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión lo que yo quiero hacer con esta tertulia es hacer una especie de ambivalencia, ¿no? Esta extraña conexión que tienen ambas ramas. Bueno, sí, estas ambas ramas del conocimiento. Entonces, bueno, un poquito de historia, ¿verdad? Mucho de lo que sería la arquitectura de hoy en día, pues está inspirada en los griegos, ¿no? Romanos y bla, bla, que ellos casualmente o curiosamente usaban en ciertos parámetros matemáticos, como por ejemplo una que es bien conocida, que se han de saber, diría yo que algunos de aquí, sería la proporción áurea o el rectángulo dorado. Que pues básicamente, si no mal recuerdo, se usaba bastante en la arquitectura, como ya había dicho antes. Y si no, pues ahí me corrijan. Entonces, como tal, lo que sea la proporción áurea y el rectángulo dorado no son cosas que hayan surgido de las matemáticas y se hayan aplicado al arte. Si no mal recuerdo, y porque también hay una falta de evidencia histórica en esta parte, se supone que primero surgieron estos modelos artísticos del rectángulo dorado y después a través de las matemáticas se le dio una razón, ¿verdad? Una explicación a través de ellas y una manera de replicarlos también. Entonces, bueno, permítanme tantito. Sí, bueno, para dar un ejemplo más claro sobre esta especie de uso de elementos matemáticos, tenemos por ejemplo el de Policleto el Viejo y la simetría usando conceptos matemáticos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Policleto el Viejo era un escultor, bueno, no sé si era escultor, porque lo hacía todo en bronce, pero bueno, él utilizaba sus medidas de una manera peculiar. ¿Por qué? Porque usaba, digamos, usaba los falanges, bueno, las falanguetas, y esas las multiplicaba por raíz cuadrada de 2. Ahora, ¿qué tiene esto de especial? Lo que pues la raíz cuadrada de 2 es un número irracional, no es un número exacto. De aquí, repito, viene esta cosa curiosa, ¿verdad? ¿Por qué usarías tú un número que pues es, entre comillas, difícil o imposible, de tan siquiera que tú repliques? Porque pues pudo usar otra medida, ¿no? Un tercio, un cuarto, 2, el 3, y sin embargo él dijo Nel y decidió usar raíz cuadrada de 2, que de hecho en sus escritos que están perdidos y solo se encuentra un poco, no que otro fragmento, justificaba este uso de la raíz cuadrada en lo que sería la proporción correcta, en lo que sería más estético, que si no está equivocada, las traducciones que se han hecho desde el Renacimiento de estos manuscritos que hizo Polícleto el Viejo, fue también el que pues promulgó esta idea de que el cuerpo humano debe medir 7 cabezas. Ya con esto, ya que toqué lo que es el Renacimiento, vámonos con lo que sería Filippo Brunelleschi y el principio de semejanza para la perspectiva. Ahora, antes de lo que sería el Renacimiento, pues no se tenía un concepto claro de hacer perspectiva. Entonces, ¿qué pasó? Que Filippo Brunelleschi usaba el principio de semejanza para intentar crear los primeros principios de lo que sería la perspectiva en general. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ahorita en recursos les voy a pasar unas imágenes para que me sigan, porque voy a explicar lo que sería esto de semejanza, ¿de acuerdo? Ahorita ya lo pasé en recursos, y como ustedes pueden observar, hay dos rectángulos ahí, digo dos triángulos, digamos que son pues equiláteros. Si se deforma un poco, no me culpo, perdónenme. Entonces, bueno, son dos triángulos equiláteros de lados A, B y C,
y el más grande de DEF. Entonces, ¿qué quiere decir la semejanza? Que digamos que si ustedes dividen lo que sería D entre A o A entre D, ustedes van a tener un número. Y si ese número es igual a que si ustedes dividen B sobre E o E sobre B, y ese mismo número también es igual a C sobre F o F sobre C, entonces son proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son la misma figura, solo que de diferente tamaño. Esto tal vez pues no les parezca lo más apantallante, pero en sus inicios repito, lo que sería el principio de semejanza, y para este uso de perspectiva fue muy apantallador. Bueno, aquí otro ejemplo de lo que sería el principio de semejanza. Ustedes aquí tienen dos triángulos rectángulos inscritos uno sobre el otro. Bueno, pues tal cual, ¿no? Inscrito significa eso, pero bueno, aquí va esto. Ambos respetan una misma proporcionalidad, según este principio de semejanza. Entonces, como se pueden dar cuenta un poco aquí, pues lo que usó Philippe Brunelleschi fue que a través de este principio de semejanza se le ocurrió hacer la perspectiva, ya que, repito, lo que dice la semejanza es que solo son figuras de distinto tamaño. Ahora pasaré a otra para que se ejemplifique más. Digamos que la parte roja de esta figura es lo que sería el objeto que nosotros queremos ver, o la medida real del objeto, vaya. Entonces la parte azul es lo que nuestros ojos pueden observar. Y si ustedes se dan cuenta, pues la parte roja y la parte azul difieren en lo que sería altura. Ahora, un ejemplo más práctico, y que en este caso yo llegué a utilizar en lo que sería pues una carrera universitaria, está este ejemplo. Aquí tenemos una pelota que está siendo grabada, ¿no? Ustedes la lanzan hacia arriba, y lo que pasa aquí es que la cámara está grabando, repito, la pelota que está subiendo, pero al momento de que ustedes se ponen a analizar la cinta, se dan cuenta que en determinado tiempo la pelota está a 50 centímetros, cuando en realidad está a 60. Solo que, repito, si se va a 50 es porque la cámara, el campo de visión que tiene, solo está analizando a 50 centímetros. Entonces, si yo quisiera saber la verdadera distancia a la que está la pelota, con respecto a su altura, tendría que saber la distancia a la que nos encontramos, la distancia en la que se encuentra la regla con la cámara y la regla con la pelota. Entonces, todo este autismo de matemáticas que tiene que ver, que pues repito, ustedes ya se dieron cuenta que efectivamente las proporciones van a variar, ¿no? Las medidas van a variar otra vez. Entonces, a través de el principio de semejanza, el Philippe Brunelleschi le da sus principios de la perspectiva, de respetar estas figuras, aunque ustedes cambien el tamaño, ya sean minúsculas, más grandes y bla, bla, bla. Ahora, bueno, vayamos con otro, un poco más extraño, porque no tiene una participación y tal cual la matemática. Sería la óptica de Newton y la teoría de colores de Webb. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que la teoría de Newton dice, ¿no?, que si tú reflejas un rayo de luz blanca sobre un prisma, esto se te refleja en varios colores. Y pues Newton lo único que hizo fue dividirlo en colores muy, muy exactos, tipo amarillo, rojo, azul y bla, bla. Entonces, pues lo que hizo Webb es que le intentó dar una transición más armoniosa, es decir, más estética, tipo, pues están de acuerdo que del rojo no te vas al azul, te vas por tonos como violeta, púrpura y así, hasta que llegas al azul. Y pues con Webb lo que, repito, intentó hacer fue esta transición armoniosa. Y esto es algo que se maneja, ¿no?, construido más a futuro, como la teoría de colores. Se ya maneja otras cosas más, sería la combinación de colores, lo armonioso y bla, bla, bla. Y no solo eso, sino que esta cosa también influyó a otros pintores para sus obras. Otro que sería aquí es uno bastante curioso, que sería del aspecto sobre algo más a futuro, que sería Gunbuster y su física. En este caso, para quien no lo conozca, Gunbuster es un anime de ciencia ficción que trata de mechas y tiene unos conceptos bastante, de hecho sí, son bastante complicados, o al menos son de un conocimiento menos común.
Entonces lo que hace Gombosta es que se crea su propia física también a través de conceptos ya preexistentes. Es decir, está usando conceptos de la física cuántica, la física de la relatividad, la astronomía y una que otra de ramas de matemáticas para poder crear su propia física, es decir, se inspira de la ciencia. Y repito, esto se puede observar en lo que serían los especiales de Gombosta, que dan una pequeña explicación científica, que otra vez, su parte de realidad y su parte de ficción. Otro ejemplo, pues, de esta inspiración que recibe, bueno, un ejemplo más claro de lo que sería el arte inspirando a la ciencia, pues hay dos. El primero sería la ciencia ficción y la geometría proyectiva, pero empezaré por el segundo. ¿Por qué? Porque quiero. Bueno, con esto que sucedió de Filippo Brunelleschi y su principio de perspectiva, estas cosas inspiraron a crear la geometría proyectiva, que esto pues es una rama de la geometría, que en pocas palabras, bueno, en palabras informales sería nada más fijarse en determinados puntos en un espacio, ya. Repito, esta es una pues definición bastante informal, pero el punto es esto, que el matemático que lo realizó, la geometría proyectiva, se inspiró de los principios de perspectiva de Filippo. Lo que él intentó hacer con esta geometría proyectiva fue dar una justificación matemática a los principios de perspectiva de Filippo. Otro que sonará extraño sería Feynman y las teiboleras. ¿Por qué digo teiboleras? Porque está este físico bastante conocido más por su enseña llamado Feynman, que tenía una extraña fijación, un extraño fetiche, ¿verdad? De ir a los striptease a hacer ciencia. ¿En qué parte me refiero aquí con ciencia? De que el tipo, pues, observaba a las striptease, ¿no? A los strippers que diga, y dibujaba, pues las dibujaba básicamente, y de ahí, por muy extraño que parezca, se inspiraba para hacer sus problemas matemáticos y sus investigaciones a futuro. Y esto me dirá en qué tiene que ver con el arte, pues tal vez era una buena paja mental, pero pues, al final de cuentas vamos a tratar como danza. Y repito, esa extraña fijación de ver chicas desnudas y dibujarlas, porque eso es lo que hacía el tipo también, le impulsaba a hacer varias cosas, varios problemas matemáticos. Repito, pues es un caso bastante extraño, ¿verdad? De lo que sería Feynman y las teiboleras. Ahora otro, por ejemplo, tenemos el caso más obvio, que ya había dicho, el de la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque es algo del arte, una cualidad de él que tiene que de inspirar a las demás personas. Tomando como ejemplo lo que sería Julio Verne, pues él se imaginaba máquinas y artefactos bastante adelantados a su tiempo, ¿verdad? Como los submarinos, y si no mal recuerdo, creo que también era las naves espaciales. Pues, ¿qué pasó con esto? Que un científico o alguien que tenga una afición por la ciencia de estas historias, y él se pregunta, ¿podré yo realizar esto con las matemáticas, con la física que tengo de momento? Pues obviamente esta pregunta condujo a que las personas con estas aptitudes científicas se fueran más a profundizar sus conocimientos sobre estas ramas científicas y así poder realizar varias cosas de las que ellos se imaginaban de niños o de las que se hayan inspirado. Repito, esto pues es como que la cualidad del arte, ¿no? La de inspirarte, pero en este caso el arte está inspirando a hacer cosas más grandes para el ser humano. En este caso con la ciencia ficción, pues otra vez es ciencia y ficción. Hay partes científicas y hay parte de ficción. Esta ambivalencia de agarrar un concepto matemático, físico, biológico, lo que ustedes quieran, y de ello darle cierta imaginación, ¿no? Como serían los zombies también, porque pues se imaginan un virus que te mata, pero que no solo te mata, sino que te reanima y te obliga como persona y eso. Y pues repito, ahí está la inspiración, ¿no? Que recibe la ciencia ficción. Y pues si ustedes se ponen a investigar un poco, la mayoría de personas que se han dedicado a este campo de la literatura, la mayoría
o han tenido mm, ciertas licenciaturas en el ámbito científico, o al menos han sido entusiastas de la ciencia. La mayoría, porque sincero alguno que otro, pues, se haya leído un concepto matemático o físico y ya le da una idea. Que si ustedes aquí quieren un ejemplo, yo les puedo dar el que tiene Araki en el Silver Run. ¿Por qué? Porque en la parte 7 maneja algo llamado el spin. Y de hecho el spin es un concepto de física que dice que las partículas elementales, o las más pequeñas, no recuerdo cuál, tienen la propiedad de girar en determinado ángulo y a determinadas velocidades. Y esto pues a gran escala produce ciertas cosas, movimientos de un objeto, transferencia de energía y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué significa esto? Que pues a Araki de alguna u otra manera, pues un amigo le dijo, oye, ¿sabes qué es esto? Está el yo por ahí. Y esto viene a que usó un concepto científico para darle cierta marca a su parte 7. Entonces, el spin es una de lo que sería de los ataques, y pues, sería un arte marcial como tal, reconocibles de lo que sería su saga de yoyos. Y repito, se inspiró de algo que nadie pensaría, ¿verdad? Un concepto muy genial para su historia, de algo entre comillas pequeño. Otro que les podría dar sería la geometría fractal. La geometría fractal básicamente son que ustedes tienen una imagen que tal vez que les parezca de forma desigual, y lo que pasa es que si ustedes se empiezan a acercar en un punto, se empiezan a adentrar en eso, lo que van a notar es que el mismo patrón se va a repetir a menor o a mayor escala. Lo mismo pasa si ustedes se alejan, el mismo patrón se va a repetir, solo que desde ese punto. Y pues de hecho esta clase de investigación de la geometría fractal se ha inspirado por bordados que tienen estas cualidades parecidas, que si no mal recuerdo eran de Medio Oriente, al menos los que más se estudiaban para esta clase de cosas. No es de que Simón agarro este pedazo de tela con bordados bonitos y ya, sino que esta cosa inspiró a esta geometría, la inspiró a formarse, a estudiarla y a ver sus fenómenos en la vida real y bla, bla. Entonces, bueno, aquí hay otro punto bastante controversial que parece a las personas, porque como se han dado cuenta, de una u otra manera, el arte también ha producido pues ciencia, ¿no? Le dije sobre inspiración o ciertos aspectos que pues, te dan la idea de estudiar estas cosas, y viceversa, la ciencia te da estas cosas del arte, como fue la perspectiva, o lo fue en otras como la simetría y medidas que manejaba Polícrates el Viejo. Pero lo que pasa si ustedes, en lugar de agarrar elementos de la ciencia e introducirlos al arte y viceversa, si ustedes deciden usar justificaciones, tipo, uso la ciencia para justificar mi arte y al revés, van a tener contaminadas sus ideas. Y yo aquí les daré una. Poincaré era otra vez un matemático y físico excelente, de los mejores. Dio grandes aportes a las geometrías no euclidianas. Esto lo explicaré un poco más adelante. Y lo que sucede con Poincaré es que mucho del arte modernista se justifica a través de Poincaré. ¿Por qué? Porque Poincaré decía que la ciencia no es objetiva, es pues básicamente subjetiva, y que si ustedes apoyan más un modelo es porque pues, es lo más válido, lo que más se repite, lo más comúnmente aceptado, que pues es en un ámbito científico no es incorrecto, de hecho es acertado. Y les dije de las geometrías no euclidianas. Lo que pasa es que ustedes recuerdan, ¿no? Tal vez en cursos ahí de secundaria o de primaria incluso, que un espacio cartesiano, ¿no? Solo dos dimensiones, las que se conocen, tres dimensiones como que forman un cubito y bla, bla. Es un espacio plano, vaya, lo que me entiendan. Lo que pasa con las geometrías no euclidianas es que tienen ahora, en lugar de un espacio plano, tienen espacios esféricos, de elipses,
o de cualquier otra figura que se pueda imaginar. Y la razón por la que menciono esto es que Poincaré, al tener estos espacios no euclidianos, da su afirmación de que efectivamente con ciertos espacios esféricos, elípticos, hiperbólicos y bla bla, no, los fenómenos físicos y otros no se comportan de la misma manera, por lo que, repito, da su afirmación de la ciencia no es objetiva completamente. Y es que gracias a estas afirmaciones que no eran, repito, malintencionadas de Poincaré, pues los modernistas utilizan esto para justificar lo que sería que el arte es subjetivo y demás. Pero otra vez es solo una malinterpretación de lo que dijo. Si ustedes, en lugar de agarrar elementos de una y la otra, deciden utilizarla completamente, van a contaminar ideas y pues puede que logren algo grande, ¿no? Pero si no, se lo van a terminar con una degeneración como lo hacía el arte moderno. Que por mucho que lo nieguen todos, pues si no está culerísimo. Entonces, pues, ¿cuál es lo principal de esto? Que si ustedes quieren hacer un mejor arte, mi recomendación es que ustedes también estudien, al menos de matemáticas. Porque repito, hay una intrínseca relación que hay una con la otra. De hecho, pues, los dibujantes de manera indirecta hacen matemáticas también, porque pues usan figuras geométricas, que de hecho, pues, les sonará raro, pero son más, la geometría es pues obviamente matemática, ¿no? Pues repito, están haciendo ya matemáticas, es que utilizar figuras geométricas. Por esto mismo, yo no les digo, Simone, háganse matemáticos, físicos, dejen todo, no. Sino que es algo que de todas maneras los hace seccionarios, ¿no? Saber de varias ramas del conocimiento, no solo lo que sea el arte. Y repito, ustedes al aprender de lo que sería matemáticas, física, incluso biología, o cualquier otra ciencia exacta o formal, están nutriendo tu arte, a su alma, a su espíritu, para producir mejores cosas o para ayudar al arte a progresar. Porque otro ejemplo más práctico de lo que sería una aplicación de la ciencia, pues tienen, por ejemplo, las notas musicales, ¿verdad? El do, re, mi, fa, sol, la, si, bla, bla. Pues siendo sincero, alguien que no tiene bien desarrollado el oído no va a saber afinar su instrumento, a no ser que tenga esa experiencia, pero cada nota también tiene distinta frecuencia y distinta amplitud de onda, que ahí la determina lo que sería la física, ¿verdad? Pero se crean instrumentos para medir estas notas que te dicen, si digamos tienes tu guitarra y tocas la primera cuerda, te va a decir en qué nota se está tocando, si está tocando un do, en un la o en un si. Y repito, sé que lo digo mucho, pero pues es algo que quiero que quede claro para las personas, porque se ve mucha contaminación de estas mentes científicas, entre comillas, hacia estos artistas también, entre comillas. Intentan usar completamente la ciencia para la otra y viceversa, cuando esto solo va a provocar que se genere una y la otra, va a perder su identidad, por lo que a final de cuentas terminamos en ambigüedades tipo, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es el arte? Así que deben de tener cuidado cuando ustedes quieran utilizar elementos de la otra. Ya terminé, sé que fue corto, pero pues era una idea que más bien quería plantarles a todos. Lo que planteabas, no sé si entendí muy bien, pero ahí decías que la ciencia era subjetiva. No exactamente, sino que repito, lo que decía este matemático Poincaré, que otra vez con sus investigaciones de otras geometrías, pues repito, te decía que debido a espacios de esféricos, elípticos, hiperbólicos, bla, bla, te generan distintos fenómenos que nos aplican para la geometría que la mayoría de personas conocemos. Por esto mismo él daba esta cierta idea, esta afirmación de que la ciencia no era completamente objetiva. Por lo mismo, de que teniendo un espacio diferente genera fenómenos y matemáticas diferentes. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Algún ejemplo, pues? Para la astronomía creo que era una Mira, algo tan geometría simple esférica. como
La raíz cuadrada de 4 puede ser tanto 2 como -2, pero la gente generalmente elige el número positivo. Eso creí que Sí. era por convención. Sí, pero bueno, repito, para darte un ejemplo de esto, es que la teoría de relatividad, permítame, de que la teoría de relatividad de Einstein se genera a través de una geometría no euclidiana, que creo que era esférica o algo así. Por lo mismo, te repito, si tú cambias la geometría que conoces, el espacio en el que trabajas, generas fenómenos físicos y matemáticos diferentes. Por eso Poincaré daba esa afirmación de que no era completamente objetiva. Y repito, gracias a esta afirmación que no tenía malintencionada, los artistas modernistas, se agarraron esto y dijeron: Simón, el arte es relativo, ¿no? Subjetivo y bla, bla. Sí, No, ya lo entiendo. sí, más o menos creo que, por ejemplo, en algo del día a día puede evidenciar cuando tú tomas la velocidad, digamos, de una bala y digamos que tú estás en el tren y alguien dispara desde afuera, tú vas a ver la bala a diferente de velocidad que alguien que está fuera del tren, porque el tren también está yendo a una velocidad. Entonces, eso modifica las respuestas que harían, pero no es como que ninguno está en lo incorrecto. Se refiere al sistema de referencia que uno usa cuando analiza diferentes fenómenos. Bueno, eso sí cambia ese sistema de referencia. Lo que yo mencionaba, Green, era la geometría del espacio. Lo entendí más o menos así, por ejemplo, la geometría plana y la euclidiana. O sea, cuando por ejemplo tú hacías líneas paralelas en la plana, eran diferentes, en la euclidiana sí se llegaban a intersectar, y eso que eran paralelas, o sea, como que iban en contra del principio de paralela, que en paralela es que nunca se intersectan. No, más bien era al revés. En el principio de paralelas, en las otras geometrías no euclidianas sí se cumple ese concepto. Por eso, y que en la euclidiana es cuando ya se chocan, o sea, sí se intersectan. A eso más o menos te referías, creo. No. Rayos, entonces no lo capté bien. No, mira, lo que decía es que, bueno, con la investigación de Poincaré, pues, que no era malintencionada y nada de eso, bla, 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 llegan estos artistas, que ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Entonces, pues, estos vatos justifican a través de esto lo que ellos hacen en el arte. Por eso decía, si ustedes van a hacer cosas de la ciencia, usen elementos de la ciencia, no usen la ciencia por completo, porque, repito, usan una idea completamente diferente a otra, solo va a terminar contaminando y haciendo atrocidades. Una pregunta, ¿tienes idea si es que el número áureo, creo que se le llamaba así, el número de oro, que se encuentra en muchos lados de esculturas de arte o arquitectura en general, si por ejemplo era algo que se repetía a propósito o se daba esa casualidad? Creo que por ejemplo en las columnas en las columnas de templos romanos o griegos, no me acuerdo, se repetía mucho en las proporciones del número de oro. 50-50, o sea, hay cosas que sí eran, pues, por coincidencia sí son el número áureo, y hay otras un poquito más elaboradas, como la arquitectura, pues, Vega te había dicho que ellos se guiaban más por esta proporción, y pues es un 50-50. Y sin embargo, pues este 50-50 se da porque de manera incidental esta proporción se ve bonita, ¿no? Se ve estéticamente bien. Sí, justamente era por eso que es bien bonito ese número cuando se utilizaba. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario? Los artistas, Saigon, que estudia arte, Protomike, Calcifer. Digo, yo me he topado mucho con esto de que se suele hablar de que en realidad los artistas tienen esta tendencia a ser bastante buenos con las matemáticas. Depende del artista. Por ejemplo, he visto que aquellos que estudian música o cosas del estilo muchas veces terminan siendo buenos para el álgebra, mientras que aquellos que simplemente hacen pintura o cosas, pues se les da bien la geometría y la medición. Y... ¿Qué pasó?
Te iba a preguntar, ¿quieres que te explique esa razón? ¿O? Sí, claro. Bueno, pues lo que pasa es que voy a poner un poco autista aquí, más de lo que ya hago. Lo que pasa aquí es que ambas manejan el pensamiento abstracto y pues por obviedad, ¿no? Si tienes un pensamiento abstracto, pues lo puedes aplicar en las cosas que están en el abstracto. Pero, aunque suene extraño, la geometría también la puedes expresar a través de solo palabras. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Es que, pues, ya había dicho antes, los dibujantes, por ejemplo, están ya manejando geometría por las figuras, porque cada dibujo se compone de figuras simples, ¿no? Y de esas figuras simples ya le das formas más irregulares, como sería un ojo, pues se parece más a una elipse, pero pues otros lo deforman más, ¿verdad? Entonces, es una extraña relación que tiene ser un artista con ser un, entre comillas, matemático. Porque, repito, de manera intrínseca ambos manejan conceptos del uno y del otro. Lo mismo pasa con matemáticos, que yo he visto muchos, al menos en mi caso, que solamente se dedican a matemáticas, pero que dibujan muy bien. O que pues tienen cierta facilidad para las letras. Y lo mismo pasa al revés, como ya habéis dicho, que hay, entre comillas, un cierto avance, ¿no? Bueno, un cierto crecimiento de estos artistas que también manejan bien las matemáticas. Que pues tampoco es una especie de tipo, soy matemático y hago arte y ya soy la mera verga en ambas, sino que aunque puedan llevar bien en las dos, solo es eso, la pueden llevar bien. O sea, no necesariamente ser matemático es ser artista y viceversa, sino que pues te da, repito, el pensamiento abstracto que maneja una, te ayuda para la otra y viceversa. Entiendo. Sí, pero bueno, el punto de todo esto, que así para resumirlo rápido, al menos de lo que yo entendí, como lo estás diciendo, Dan, es que al fin y al cabo un artista es un científico. Sí, repito, hasta cierto punto. Y había dado este ejemplo, ¿no? Del Filipo, que pues con su pinche geometría te generó lo que sea la perspectiva que todos los artistas de hoy en día manejan mejor, ¿no? Sí, supongo, pero a lo que digo es que ni siquiera es como que desde cierto punto es que un artista es un científico. Porque al fin y al cabo siempre está esto que se suele decir, ¿no? De, es la vida la que imita el arte o es el arte el que imita la vida, independientemente de cuál sea. Cuando nosotros estamos intentando crear arte, pues muchas veces lo hacemos en base a relaciones de conceptos que conocemos, de aquello que vemos a nuestro alrededor. Y bueno, por ejemplo, digo, si uno quiere representar bien la figura humana, uno tiene que entender bien la figura humana, uno tiene que estudiarla. No por nada Da Vinci se le daba tan bien, considerando que él hacía estudios anatómicos bastante exagerados, que luego para sus obras de arte pues podía hacerlo todo bastante bien. Si quieres entender, yo qué sé, si quieres hacer una buena representación de las olas del mar, tienes que entender a las olas del mar y todo ese tipo de cosas. Ciertamente con solo la observación puede que las veas hasta un nivel muy superficial y sirva, pero hay que entender que nuestros sentidos nos mienten. Y eso es algo de lo que se lleva hablando desde la antigua Grecia, los sentidos mienten. Así que no siempre podemos simplemente confiar en ellos, sino que muchas veces para poderlos representar correctamente tenemos que entenderlos a un nivel más allá. Yo suelo poner de ejemplo a este mangaka que es Boichi, ¿no? Es el creador del Dr. Kriko, Dr. Stone, para que me entiendan. Porque sí, incluso independientemente de si es bueno o malo para escribir sus historias o lo que quieras, lo que no se puede negar es que es muy buen artista, sabe representar muy bien la acción, sabe dibujar muy bien, y ciertamente el tipo tiene mucho conocimiento científico, incluso antes de que tuviera el propósito de hacerlo educativo. Ya se ponía en sus obras a poner cosas científicas que, bueno, entre algunas de ellas eran para enseñar y otras de ellas eran simplemente el rule of cool. Particularmente en Origin, una de sus obras, pues luego termina poniendo muchos principios científicos, no se para a explicarlos, simplemente están ahí y los menciona. Y luego pasa a la parte fantasiosa, como lo que habías mencionado, ¿no? De oh, sí, estos artistas que representaban el espacio y así inspiraron a los hombres a que intentaran llegar a él. Pues bueno, Boichi luego se pone a hablar sobre
las nuevas 15 leyes de la física y cosas del estilo, que al fin y al cabo terminan teniendo otro tipo de relevancia. A lo que voy con esto, pues ese es el punto, ¿no? Puedo decir que algo de lo que hace tan buen artista Boichi es el hecho de que entiende mucho de ciencia, entiende muchos conceptos puramente intelectuales en esos ámbitos y los aplica directamente en la creación de su arte. Y lo mismo puede ir para la lectura, hacer las métricas y cosas del estilo. Entonces, pues, independientemente de cómo veas, si quieres ser un buen artista, tienes que ser un científico. Fíjate que concuerdo en lo tuyo, pero me pone un poco roñoso, entre comillas. Siendo más estrictos, no son del todo un científico. O sea, obviamente sí, son hasta cierto punto científicos, porque pues ya lo había dicho, ¿no? Manejan estos conceptos y esta experiencia, ¿no? Este conocimiento empírico que debe tener un científico. Pero lo que yo más diría que sería es que deben ser polímatas. ¿Cómo está? Deben conocer de muchas polímatas. Simón, más de eso ser polímatas, porque repito, eso te da un combustible para hacer arte, independientemente pues del otro área aparte que se está estudiando. Sí, pero pues parte de ser polímata luego te hace un científico. Al fin y al cabo, o sea, para ser un científico uno no tiene que haber ya descubierto una gran cosa, simplemente tiene que aplicar los métodos para entender los elementos a su alrededor. Hay quienes indagan más, hay quienes indagan menos, sin embargo, al fin y al cabo el punto sigue siendo el mismo. De la misma manera que hay mejores artistas que otros, hay mejores científicos que otros. Simón, pero pues, te repito, todavía no necesariamente un científico es artista y viceversa, porque pues, si no mal recuerdo, otra vez, creo que fue después del Renacimiento, cuando este número de artistas y científicos, que eran ambos, quiero decir, decreció y solo se hacían o científicos o artistas. Lo que pasa es que luego para ser categorizado como científico, por esa época que fue finales del Renacimiento, pues llegó como tal el método científico. Y una vez se pudo aplicar eso, ya no tenían que ser también artistas, ya no tenían que intentar representarlo. Porque hasta entonces generalmente eran personas con ambición artística las que querían entender al mundo y las que empezaban a estudiarlo. Pero con la llegada del método científico se empezaron a separar uno más del otro. Sí, de hecho eso fue una gran cagada, por lo mismo de que, aunque ayudó en esta parte de la ciencia, también de manera indirecta, también hizo una especie de, se atrasó a las demás personas, ¿no? Porque otra vez, o eran esto, o eran aquello, cuando en realidad podía ser ambas, y te repito más porque pues tenían esta compatibilidad, ¿no? De pensamiento abstracto, o sea, literalmente se ayudaban una con la otra, no había límite para que pues no fueran las dos. Yo creo que lo que pasa es que con el tiempo se empezó a crear una rivalidad entre ambas partes, una rivalidad que incluso hasta hoy todavía no ha terminado de sanar, porque puedes ver a todas estas personas que, oh sí, amo la ciencia y lo que sea, que en realidad ellos poco tienen de ciencia, en realidad solo están repitiendo lo que aprendieron en alguna parte de internet. El arte deja de ser necesario, según para ellos, que he visto mucho esto, que hoy en día hay bastantes personas que consideran que no, ¿para qué te sirve el arte? ¿Para qué te sirve la filosofía? ¿Para qué te sirven otras disciplinas? Más centradas a lo humano, cosas del estilo. Si tenemos la ciencia, oh, qué maravillosa es. Y mientras que luego están estos otros artistas que hablan de que la ciencia nos ha llevado a la humanidad a la ruina y cosas del estilo, cuando lo único que hacen ellos es pinche dripping y andar mandando un montón de pintura a lugares que no tienen sentido. Al fin y al cabo los dos están peleados porque quieren la típica superioridad que quieren tener uno sobre el otro, ¿no? Aunque si ves a los científicos verdaderamente exitosos, pues eso ya no existe. Pasa a ser algo completamente secundario y ni se habla, digo. Los científicos grandes respetan a los artistas y los artistas grandes respetan a los científicos. Sin embargo, pues a mí yo creo que debemos de tener un poco más este acercamiento que se tenía ya hace mucho tiempo, ¿no? Donde uno tiene que entender que directamente no es, tienes que estudiar anatomía, ¿no? Tienes que entender el cuerpo humano para verlo. Tienes que volverte un científico, tienes que disfrutar de adquirir ese conocimiento. Porque esa es la única manera en la que luego lo vas a aplicar al arte. Y si lo único que te interesa es la ciencia, pues uno puede entender que esto se puede utilizar de manera práctica para crear obras artísticas. Simón, porque pues otra vez solo se pelean
por esta perspectiva que tienen sobre la vida, ¿no? Sobre su mundo, cuando otra vez, pues, literalmente se pueden ayudar uno a la otra con estas diferentes formas de ver la vida. O sea, es algo que muy obvio, ¿no? Pero pues estos pendejos no lo entienden por una extraña razón. Sí. Bueno, yo ya no tengo nada más que agregar. Yo más o menos, yo solo quería agregar que esto justamente se acentúa este sesgo de conocimiento se acentúa por la practicidad de la ciencia en el hecho de que el ser humano empieza a volverse, justamente empiezan a salir estos cientificistas que se les llama, que no te admiten ni siquiera ya conocimiento que no sea uno que te dé el conocimiento científico, que no puedes obtener conocimiento sin el método científico. Entonces esto se acentúa porque justamente mientras más materialista se vuelve la sociedad, mientras deja de poder, por así decirlo, percibir lo que más allá de lo que tiene frente a sus narices, y entonces simplemente empieza a consultar aquella ciencia que es la más práctica, entre comillas, o sea, práctica en el sentido de que a corto plazo te va a brindar resultados, pero a largo plazo como que no. Por ejemplo, de ahí también tienes estos tipos que te dicen, no sé, la filosofía no sirve porque no te da para comer, no te da industria, no te da ganancias, pero no se reconoce más allá del conocimiento o de las posibilidades que te brinda estudiar filosofía o ya sea arte también, por ejemplo. Y sin sesgos políticos ni nada, esto se acentúa mucho con el neocapitalismo o monetarismo para aquellos que no les gusta el primer término, ya que al final es lo que más manda al ser humano a querer consumir y a pegarse lo más material posible. Entonces, mientras se mantenga así, estas brechas se van a querer acentuar aún más, yo creo. Aunque sí, igual he notado una cierta parte de la comunidad que lo quiere revertir. Y haciendo un punto aparte, me gustaría hacer otra pregunta, si es que tú, o sea, es un medio tema polémico, porque si tú crees o consideras en la existencia de las diferentes inteligencias, que existe inteligencia matemática, inteligencia artística, inteligencia emocional, etcétera, cosas así. Creo que eran hasta 7 inteligencias que había. Dan, Roto, justamente ustedes que están hablando del tema. Bueno. Vas a tú primero, Dan. Yo, bueno. Se te hizo así, ¿verdad, puta? A huevo que sí. Bueno, ¿Qué puta? Pero igual te doy órdenes. Cállese, puta. Yo soy mi puta, tú no. Digo, espera. No. Ya, solo Bueno, sigue. Ya, sí. Bueno, mira, fuera de cualquier política otra vez, hasta cierto punto yo la veo factible. ¿Por qué? Porque, pues, sencillamente, ¿no? Tenemos esto del MBTI, que no empiecen de putos ahorita, no vamos a hacer un debate, sino que, pues, es un indicador de personalidad, ¿verdad? Tipo, tú eres INTP, NTP, Viva Cristo Rey, bla, bla. Entonces, pues, de estas personalidades también te dicen lo que eres más bueno de hacer, ¿no? Digamos, los NTJ son más judíos, mientras que los de INTP son más científicos, y luego está también chinga tu madre. Luego está el tipo de personalidad artística y bla, bla, bla. Entonces, mira, si una persona tuviera solamente una o varias inteligencias, si una persona solo tuviera un tipo de inteligencia, hasta cierto punto debería ser buena en todas sus áreas, ¿estás de acuerdo? O sea, aunque yo fuera más predilecto a ser un científico, también debería ser, pues, la mera verga, ¿no? Dibujando, en las ciencias económicas, en cualquier otra, ¿no? No solo lo que sería mi ámbito de ciencia formal. Pero ¿qué pasa? Otra vez, tienes a estos vatos que son artistas y científicos al mismo tiempo, y digamos que predomina en ellos solamente una personalidad artística, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que sí debe de haber al menos inteligencias múltiples, tal vez no
no se manejen bien, pero pues, repito, sí debe de haber. Por esto mismo, si hubiera una sola inteligencia universal para todos, pues al menos hasta cierto punto, todos deberíamos ser capaces de ser buenos en todo. ¿No es así? Pero no se da ese caso. Hay personas que son más buenas en otro, y aunque se esfuercen en demás cosas, no son capaces de hacer esas cosas. Por eso mismo yo me inclino más a las inteligencias múltiples que pues a que no existan. Sí, yo creo que pues es por esto, es por un sistema de afinidades con un tipo de inteligencia y otra, ¿no? Considerando que pues es caso relativo, por eso de que todos tenemos un distinto material genético, pues este material genético estoy bastante seguro de que lo que hace es que al fin y al cabo, tú como persona tienes tal composición y eso hace que tengas más afinidad a, digamos, un pensamiento de inteligencia matemática y numérica. Eso significa que lo puedes manejar muy bien, pero no excluye de que también tengas cierta afinidad con las inteligencias, con el resto. En vez de que simplemente tengas una o tengas otra, que sí creo que sean múltiples, es simplemente que unas se te dan más que otras. Una persona que tenga, yo que sé, vamos a ponerlo en un sistema de porcentajes que lo voy a hacer así nada más para que sea fácil. No me estoy basando en nada. Tienes un 90% de afinidad con un pensamiento matemático, mientras que, sí, con una inteligencia matemática. Y mientras que tienes, yo que sé, un 20% con una emocional. Y eso al fin y al cabo también es algo que termina por moldearte la personalidad. Aparte de las cosas que tengan que ver con el ambiente con que crezcas y ese tipo, esos otros factores, ¿no? Pero al fin y al cabo, debido a la genética, todos estamos aquí para algo. Eso o algo más, Green. ¿Vas aquí a rompernos el culo con Faxon Logic o qué? No, más o menos yo sí estoy de acuerdo, excepto en el MBTI. Yo no creo en tus letritas, pero eso ya es para otro día. No, lo puse como ejemplo para pues un indicador de personalidad, ¿no? Sí. No, sí, no te preocupes. No, más o menos yo también, sino que justamente escuchando la otra parte se me hacía curioso, hasta cierto punto defendible de que la inteligencia, por ejemplo, los que tienen inteligencia artística o inteligencia matemática, es como que tú naces con el potencial para desarrollarte en cualquiera de los dos, de ahí que no hay diferenciación. Simplemente que si te vuelves bueno en uno, es porque se te dio la gana de estudiarlo y ya, o sea, desarrollarte en esa parte. Pero eso no significa que si te hubiese desarrollado en el otro, hubiese sido igual de talentoso. Entonces, justamente como era la parte que más o menos le estabas haciendo de involucrar matemáticas con el arte, justamente ese ejemplo era el mismo que me mencionaba, porque era una cuestión de que me decía, mira, si Bach hubiese sido matemático, hubiese sido tan bueno como lo fue con música, por todo lo que aportó con la matemática de Bach y todo eso. Entonces, él decía, no, o sea, no es que él haya sido músico porque se le haya dado mejor la música que las matemáticas, simplemente fue porque se le dio la gana hacer eso. Y en general que sucede con muchas otras personas. Entonces ese es como que me dejó pensando, o sea, no es como que niegue lo de las inteligencias múltiples, pero igual da para pensar, al menos para mí, porque lo que sí se sabe es que porque tú seas inteligente en algo, ni siquiera, o bueno en algo, no te genera, no está relacionado a la ambición que tienes en prosperar en ese campo. Entonces, eso como que defiende que tú puedes ser bueno en, no sé, digamos, yo puedo ser bueno en matemáticas, pero no significa que me van a dar las ganas de estudiarla. Entonces, como que mi inteligencia de ahí que la tengo, también lo puedo aplicar en otros temas y como que no es una inteligencia múltiple, sino una inteligencia que la puedo desarrollar dependiendo de cómo a mí me guste hacerlo. Pero, o sea, lo pregunto más como opinión, pues, o sea, es algo que me falta un investigar. Creo que se podía responder con lo tuyo, que fue satisfactorio para mí.